está pasando en la Argentina. Lo tengo en línea a don Carlos Germano. ¿Cómo anda, don Carlos? ¿Qué es su vida? Hola Tito, ¿qué decís? Gusto escucharte. Muy buen lunes y que Muy buen estés lunes, con empezando 40 y una pico, no sé cuánto de semana sensación térmica aquí en importante, Corrientes. una semana especial para los argentinos por el 2 de abril y bueno, y aparte Semana Santa. Sí, señor. Eh, eh, y bueno, yo te diría que, ¿viste cuando muchas veces se hablan de políticas de Estado? Ujú. Pero cuando hay políticas de Estado, por ahí se consiguen éxitos importantes como lo que pasó en el segundo distrito en la Cámara de Nueva York, como bien explicabas vos, que son todos los temas de lo que es Wall Street, y en el cual esto empezó, la contestación de la demanda se empezó en el gobierno de Mauricio Macri, Macri, sí, sí. con el procurador en ese momento era el doctor Saravia Frías, luego siguió en el gobierno de Alberto Fernández, cuyo procurador era Carlos Zanini, eh, y, y luego en el gobierno actual del presidente Javier Milei, con Castro Videla como primer procurador general, y hace pocas horas o pocos días fue reemplazado por el ex vicejefe de justicia, Sebastián Sí, Amerio, pues. que pasó a ser eh, abogado de todos los argentinos. Sí, Y señor. bueno, y creo que hubo una continuidad en la línea de defensa indudablemente la Cámara de Nueva York, del segundo distrito, falló a favor de Argentina y creo que indudablemente fue un éxito muy importante porque Argentina estaba condenada según primera instancia al pago de 16.000 millones de dólares más los intereses y demás. Creo que estaba llegando a una cifra de 18.000 millones, digamos. Indudablemente la principal empresa del país, la empresa más empática de opinión pública, que tiene casi el 90% de imagen positiva, que es Yacimientos Petrolíferos Fiscales, hubiera quedado prácticamente hubiera desaparecido. Así que digo, pero lo que resalto es la política de Estado, es la continuidad en políticas de mediano y largo plazo, algo totalmente atípico en la Argentina. Cada gobierno que viene en la Argentina es como que vienen a instaurar y a salvar a los argentinos. Bueno, cuando hay decisiones políticas en el largo plazo con continuidad, con diferentes gobiernos, con diferentes signos políticos, indudablemente salió muy bien y creo que es una muy buena noticia en días y semanas que no ocurren las buenas noticias, ¿no? O Claro, sea, hoy es un día también pero muy, muy paralelamente especial. para no dejar de caer en las contradicciones típicas de los argentinos y de este gobierno, salió Milei a atribuirse el mérito, pero eso, y claro, vos no sos abogado, pero yo le decía justamente hoy a mis alumnos, Milei es el cliente que uno no quiere tener y al que tiene que ser lo más precavido para que no declare, porque en su discurso dio por tierra con todos los argumentos justamente para defender la causa y la posición argentina. Las expropiaciones son ilegales, las expropiaciones son un robo, no hay que expropiar, o sea que prácticamente decirle la demandante tiene razón, ¿viste? Una cosa de loco, pero bueno, así somos. Sí, yo creo que después creo que aparte en ese momento la noticia fue muy buena, ya que la agenda, la agenda que estaba dominando en ese momento era la agenda pública era el affair Adorni, Adorni o el Adorni Gate, ¿no? el Adorni Que Gate. creo
que creo que todavía no terminó. Me parece que esto digamos, recién empieza. No sé Yo si eso te iba a preguntar. El intento de apoderarse, digamos, lo que vos dijiste es absolutamente cierto. En el aspecto de la defensa técnica jurídica hubo continuidad y bienvenido sea. Ahora, en las posiciones fueron totalmente antagónicas. El mismo Mauricio Macri no estaba de acuerdo con la reestatización de un porcentaje de YPF y, sin embargo, bueno, defendió los intereses, hizo defender los intereses del Estado. Y Milei tampoco, dijo 20 veces que había que privatizarla. Distintos gobiernos y distintas ideologías. Sí, pero la idea de, Carlos, la idea de Milei lo dijo en 2 o 3 oportunidades y ahora todo el mundo, están por ahí los videitos, todo el mundo los pasa, que YPF había que privatizarla de nuevo. O sea que realmente es lo dramático de la situación actual, ¿verdad? Que la empresa, como decís, que mejor imagen tiene, que gracias a Dios que se le ocurrió a Cristina y a Axel ponerla en funcionamiento, porque realmente el origen de la reestatización o estatización parcial, comprar el 51% de las acciones, etcétera, fue porque verdaderamente Repsol no estaba haciendo nada, estaba liquidando la empresa. A ver, Tito, yo en eso sí que no comparto con tu criterio. ¿Vos crees que Repsol la estaba administrando bien? Yo lo que creo que ahí hubo una situación... No, al margen de los Eskenazi y compañía, todo eso... Sí, bueno, no, pero eso es otra cosa. Yo creo que, Tito, ese era el tema. O sea, hubo una situación que te diría demasiado compleja y se llegó a la estatización en un gobierno peronista. Nuestro amigo Carlos Saúl, YPF. Una barbaridad. Que creo que sí, coincido. Una locura total, una empresa. Y después ese 51% que se estatiza sin tocar, digamos, el 25% del grupo Petersen, ¿no? De la familia Eskenazi, que fue realmente el que generó verdaderamente todo el conflicto. Sí, pues, sí. Pero bueno, por eso yo lo que rescato, Pia, 2 cosas rescato. Que la Argentina desde el año 1983 a la fecha vive en democracia, que en la Argentina hubo de todos signos y colores políticos, hubo radicales, hubo peronistas, hubo liberales, hubo libertarios, o sea, hubo de todo. Y hubo, con respecto a este tema, que para nosotros es muy importante porque va a ser una fuente de ingresos muy, muy importante de todo lo que significa Vaca Muerta y demás, con respecto a una de las grandes apuestas que tiene la República Argentina con todo lo que es el tema gas y petróleo, donde se está viendo hoy el boom que es Neuquén, que es como si fuera una provincia totalmente diferente a lo que pasa en la Argentina. Hubo esa continuidad jurídica en el cual resultó muy exitoso y creo que esto de alguna manera... Pero Carlos, digámoslo políticamente, continuidad jurídica en la defensa de la decisión esa de que vuelva a tener mayoría estatal, que es lo que permite que hoy disfrutemos nosotros con la nuestra, porque YPF en un 51% es tuya, es mía, es de los 40 y pico millones de argentinos, y no de una empresa extranjera. Que está cotizando en bolsa, también. Digamos, una sociedad que volvió a tener presencia internacional, manejada con un management muy profesional. Sí. Y me parece que que están cumpliendo un rol muy importante y con posibilidades ciertas de seguir creciendo, ¿no? O sea, de seguir, digamos, dando grandes satisfacciones. Y ya te digo, es la marca
con más empática que tiene la sociedad argentina hoy es yacimientos petrolíferos fiscales. Sí, pero y no solamente también en la Patagonia, que siempre lo fue, sino en todo el país. Y también, que es lo que yo hincho bastante, me estoy volviendo obsesivo con el tema, no es YPF estatal, yacimientos petrolíferos fiscales, el manejo por parte por lo menos hegemónico del Estado en el manejo del recurso, no es un invento peronista, no es un invento Cuca, es un invento de don Hipólito Yrigoyen allá, fundamentalmente del general Mosconi en 1922, hace más de 100 años. Y que se mantuvo, sí, salvo la decisión de Menem, trágica, de privatizarla, que casi nos hizo perderla durante un cierto tiempo, una empresa que, como vos decís, tiene todas las virtudes, y tiene todas las virtudes porque es una empresa pública. Bien manejada, y rentable. Sí. Buenos profesionales. Sí, sin duda. Esto me parece... Y te diría que ese tema, de alguna manera, corrió de la línea de agenda pública el famoso Adornia-Gate, lo mismo que hoy... Pero hoy se pegó un tiro en los... Hoy se pegó de nuevo un tiro en los pies. ¿Para qué la conferencia de prensa de hoy otra vez? Para exponerse a las mismas preguntas, a que le digan para qué viajó a Uruguay, para qué llegó la mujer a Estados Unidos, por qué tiene casa sin declarar. ¿Para qué hizo la conferencia de prensa hoy? Yo creo que lo obligaron, porque fue muy mala la conferencia de prensa, con mucha soberbia, de la semana anterior, ¿no? Me parece que hoy también vuelve a quedar en segundo plano esa conferencia de prensa por la desgracia que estamos viviendo en la provincia de Santa Fe, donde prácticamente prendés el televisor o en las redes sociales y demás, es cadena nacional. Por la desgracia que estamos viviendo. Pero me parece que el tema Adorni, por eso digo, yo creo que todavía no terminó, creo que el tema Adorni... A mí hubo un dato que me llamó poderosamente la atención, Tito, del tema Adorni. Uh-huh. La semana pasada, en la primera conferencia de prensa, creo que, si no mal no recuerdo, fue a las 11 de la mañana. A las pocas horas, a las 2, 3 de la tarde, ya la justicia estaba actuando. Tanto el fiscal Policita como el juez federal dijo, ya habían empezado las primeras acciones con allanamientos y demás. Y en el día de ayer hubo una declaración que me llamó poderosamente la atención del exministro de Justicia de este gobierno, Mariano Julio Barona, uh-huh, donde dice que él aprecia mucho a Manuel, pero que él le sugiere que se busque un abogado. Un buen abogado. Digo, sí, no, o sea, esa fue parte de las declaraciones, al menos las que escuché en un recorte de parte del ex ministro de Justicia de la Nación. Y yo te diría, de alguien que sabe, podés criticarle cualquier cosa a Mariano, no que no sea un muy buen penalista y un muy buen abogado defensor, así que si te aconseja buscarte una buena abogado defensor, hacele caso, porque... Exactamente, eso es lo que pienso. Por eso digo, esto me parece que para el señor Adorni, que durante 2 años se dedicó a enseñarle moral a los argentinos y cómo hay que vivir, me parece que son esos temas que indudablemente recién empiezan. Creo que todavía va a tener bastante repercusión, a pesar que hay temas que por ahí provisoriamente ocupan la agenda pública. ¿Y por qué te digo esto, Tito? Porque es un tema que penetró mucho en la sociedad, es un tema que se habla en rueda de amigos, es un tema que está en la mesa familiar, es un tema que si te juntás a jugar al fútbol y después vas a comer algo, sale este tema. Son esos temas que toman, digamos, vuelo propio, ¿viste? Como el tema del Chiquitapia, son temas que aparecen y que no salen de
la conversación familiar, la conversación de amigos, la conversación en lo laboral, son temas que se internalizan mucho en el inconsciente de la sociedad. Ahora, ¿qué impacto está teniendo en las encuestas? La semana pasada me quedé con ganas de hablar contigo para comentar la encuesta de la Universidad de Itela, justamente, un 6 y pico % acumulado en los primeros 3 meses. Sí, hubo hoy, digamos, excepto algunas 6,5 de diciembre. Algunas consultoras, en general hay una baja en la imagen tanto de gestión como en la imagen del presidente de la República. Yo no te lo puedo cuantificar el tema Adorni en sí, no sé, pero creo que son... No te pido que hable de tus colegas, pero un informe de la consultora Innova, yo no la conozco, dice que el 70% cree que Adorni es corrupto. No, en eso no tengo ninguna duda. Yo no, por eso no te lo puedo cuantificar, pero tengo claro que el tema Adorni es un tema que le hizo muy mal al gobierno, y es un tema además, Tito, que lo corrió del eje. Sí. Venía el gobierno con un escenario, con un verano muy exitoso, fundamentalmente en las extraordinarias, y ese tema creo que junto con el empoderamiento, yo te diría, absoluto de Karina Milei, tratando ya prácticamente de ocupar todos los espacios del gobierno, los alejó totalmente de la gestión. Yo te diría hoy que el tema Adorni y la golosidad política de Karina Milei me parece que está perjudicando mucho a la gestión del gobierno y está perjudicando mucho también al presidente de la República. Y eso ya se está notando en esta encuesta que publica la Política Online. Dice el 60% de los encuestados, también el 70% cree que Adorni es corrupto, y el 60% de los encuestados considera que el gobierno libertario es corrupto, contra apenas un 30% que lo ve honesto. En un gobierno que se identificó, digamos, con la moral y la mar en coche, es muy duro. Por eso te digo, Tito, yo creo que son temas que lindan claramente con la corrupción. Sí. Y fundamentalmente cuando tenés un jefe de gabinete que a su vez es vocero durante 2 años, hablando prácticamente todos los días de moralidad, donde prácticamente te enseñaba a vivir, donde el 1 de marzo tenés un presidente de la República que el eje central es la moral, y aparece este hecho, que en 2 años se nota claramente un cambio de vida de una de las personas más importantes que tiene este gobierno, que es el jefe de gabinete, y bueno, está claro que el impacto es un impacto totalmente negativo. A mí no me llama la atención para nada que 6 o 7 de cada 10 argentinos puedan estar planteando una imagen totalmente negativa con respecto a la actitud del jefe de gabinete. Y te digo más, llama la atención que siga siendo jefe de gabinete, sí, cuando en general el discurso histórico del presidente de la República es se tiene que cualquiera, el que las hace las paga. Comprado, sí, no, y él, me acuerdo, no sé, creo que fue en Capital Humano, que habían comprado para calentar café o calentar agua. Sí, pues la cafetera famosa que lo echaron. Una cafetera eléctrica, creo, y lo echaron a la persona. O sea, digo, pues yo te digo, me parece que son situaciones que no terminaron, que esto recién, digamos, y lo que más me llamó la atención, la rapidez, la celeridad de la justicia actuando en este tema. También sospechoso, ¿no?
no suele ocurrir Sí, tanto. me llamó la atención, son esos temas, viste, que los marco porque digo, qué rápido fue todo, porque ya te digo, fue a las 11 de la mañana, 11 y media de la mañana esa conferencia de prensa, y ya a la tarde, y después todo muy confuso porque el periodista amigo haciendo También, declaraciones con amigos como ese no totalmente necesitas enemigos. contradictorias, y después Marcelo Grandio creo que se llama, Sí, y después terminó llamando a una testigo que era de las que había vendido los pasajes cuando estaba declarando que quería hablar con ella, o sea, sí, no, ya en te realidad diría, parece una película. todo bizarro, ¿no? Carlos, parece una película de Los Tres Chiflados, porque que el tipo no Sí, sepa, exactamente, cuando exactamente. cuando la testigo que lo estaba hundiendo, estaba declarando en la justicia, el tipo le manda mensaje y después la llama y queda registrado en el celular su llamado, que quiero hablar con vos, corroborando, como por si fuera necesario, que lo que la testigo estaba diciendo, que la llamaba cada rato para tratar de arreglar, de cambiar, que le facture, que no le facture, ya no sé más cómo era la historia, era todo cierto. O sea que... No, y aparte, Tito, claramente quedó en el expediente, porque Sí, pues. la testigo mostró el celular al juez y al fiscal que le estaban tomando la declaración, o sea que eso quedó asentado en el expediente. Sí, que Mariano Cuneo Levarona le aconseje a Adorni que se consiga un muy buen defensor es perfecto. Ahora, le tiene que decir a ese muy buen defensor, que no va a necesitar consejo, pero por las dudas, que no los deje hablar ni actuar a sus defendidos, porque cada vez que lo hacen meten la pata. Así que... Exactamente, sí, la verdad que llama poderosamente la atención, ¿no? Y ya te digo, y entonces van como surgiendo diferentes acciones, por eso digo, esto me parece que recién se abre la puerta, creo que vamos a encontrarnos con nos podemos llegar a encontrar con algunas sorpresas más. Bueno, y vos en principio creo... ¿Qué sorpresa, por ejemplo? A ver, adelantame algo. Y la sorpresa, por ejemplo, es el crecimiento exponencial de trabajo y de dinero que pueda tener la consultora de la mujer del jefe de gabinete. También hay por cifras. Bueno, pero a lo mejor con eso justifica el pago de los... De ahí tenían dinero para pagar el vuelo privado a Punta del Este. Porque estaba cobrando bien. Habría que ver la historia de esa sociedad, cuándo se constituyó, cuánto tiempo tiene, la historia y demás. Si tenés crecimientos muy expansivos en muy corto plazo, coincidiendo con un cargo de esa magnitud, al menos es para investigar. Sí, pues, claro, sí, sin duda. Pero parece que esa es una, por lo que escuché en varios programas también, o en varios no, en algún programa crítico del gobierno, es una modalidad de esposas o parejas de varios funcionarios y funcionarias. El trabajar como asesor, como community manager, como asesor de imagen, qué sé yo, en ese tema. Probablemente todos sean expertos y se dediquen a eso, porque también por eso están en política, ¿no? Pero bueno, si además de... Por eso digo, Tito, me parece que son investigaciones que están abiertas, y te diría que no se llegó al final todavía. Veremos qué sucede con la figura del señor Adorni, en el cual lo que sí hoy me animo a decirte, que sus aspiraciones electorales, si las tenía en la ciudad de Buenos Aires, quedaron truncas. Para el año 2027 quedaron devaluadas. Sí, pues.
Y eso hace pensar a algunos malintencionados, yo no soy de eso, por supuesto, ya sabes que yo no creo en esas cosas, que una señora que quiere ser candidata también esté detrás de eso, ¿no? Por eso puede ser, no sé. Dicen algunos mal pensados. Indudablemente que se haya sabido sorpresivamente lo del viaje privado, ¿Quién lo difundió? ¿Quién lo supo? ¿Quién lo difundió? ¿Quién? Pero bueno, esa es la gente que es mal pensado. Todo es mal pensado. Yo lo único que digo es que indudablemente la que también sintió el efecto político, porque es una figura que creció políticamente a expensas de Karina Milei. Sí, pues, ¿no? Sí, sin duda. La afecta, Karina. Por eso digo, me parece que lo que les podría, este hecho le podría servir al gobierno de enfocarse más en la gestión y empezar, digamos, a no privilegiar tanto la interna en el gobierno, que sigue pues siendo muy, muy, muy fuerte. Bueno, te saco de la Argentina, vos que tenés contactos mundiales y sabés qué está pasando en el mundo. Porque el otro flanco, que en su momento fue un flanco muy fuerte y lo salvó, como le dice Trump, ya le dijo en 2 o 3 oportunidades públicamente teniéndolo delante, yo te salvé, yo te hice ganar las elecciones cuando las estabas perdiendo. Y ahora, este seguidismo que tenemos con Estados Unidos y con Israel, de votar con ellos solitos los tres, en la Asamblea General de las Naciones Unidas y acompañar un seguidismo absoluto, ¿cómo le puede impactar la caída de Trump, sobre todo si es que cae, o el deterioro de la imagen de Trump y la complicación de su gobierno? Si esto en Estados Unidos, no sé qué información tenés, seguramente tenés algunos colegas que te la cuentan, la manifestación No King, la última, fue multitudinaria en millones de personas, es una cosa de loco. Mira, yo lo que veo es Estados Unidos, en líneas generales, uno de los temas que domina históricamente los procesos electorales es el precio del galón de combustible. Le pegan el bolsillo. Y el precio del galón de combustible, como acá puede ser por ahí el asado o la yerba, que son dos temas muy identificados con el argentino. Bueno, en Estados Unidos lo que juega mucho es el precio del galón de la nafta, del combustible, sí, de la gasolina. Y creo que esto indudablemente se fue por las nubes, hubo un crecimiento muy importante. Es más, si vos revisás en los últimos 90 días todas las elecciones que se fueron realizando en Estados Unidos, en todas ganó el Partido Demócrata. Sí, en todas. Más, el último domingo, en un bastión de Miami, en uno de los distritos, elegía el cargo para representante local a la Cámara de Diputados del Estado, porque el diputado que estaba a cargo había renunciado porque fue nombrado ministro de Justicia del gobierno en Miami, y ganó una demócrata, una mujer demócrata, que no sé cuántos años hacía que el Partido Demócrata no ganaba en ese distrito, ¿no? Sí, pero acordate, donde está Mar y Lago, donde claro, vive el presidente de la República. O sea que indudablemente la situación de Oye, ¿te acordás? Creo que y todos los sondeos lo están dando perdedor al Partido Republicano para el 3 de noviembre. Veremos. Bueno, y eso. El 3 falta, veremos. Eso, ¿cómo impactaría en las elecciones argentinas y en la ayuda que está recibiendo Milei? No, yo te diría que no creo que juegue tan en contra. O sea,
Ha pasado, yo me acuerdo, Bill Clinton perdió las elecciones de mitad de mandato y después fue a su reelección y ganó muy bien, ¿no? O sea, eso ha pasado y pasa, digamos, en Estados Unidos, que puedan perder la elección de mitad de mandato. Veremos cómo sucede. Lo que pasa es que es un mundo indudablemente donde la incertidumbre es lo que está dominando, ¿no? O sea, vemos lo que está pasando en el Medio Oriente y realmente son situaciones en el cual es muy difícil prever algo. Yo te diría que está la posibilidad cierta que el 3 de noviembre el Partido Republicano pueda perder la elección de mitad de mandato, pero no creo que impacte fuertemente. Podría haber algo, pero que no impacte fuertemente a la política Argentina, ¿puedo decir que no? de Argentina, ¿no? O sea, mirá que el apoyo, el apoyo ese, como le dice reiteradamente, le dijo Trump a Milei, estabas perdiendo, yo lo apoyé y ganó. Estabas perdiendo, yo te apoyé y ganaste. Y algo de razón tiene. No, pero sí, tiene. yo creo que absolutamente la gente vio el apoyo ese famoso de Scott Bessent y de Trump mismo, como, digamos, un respaldo, una garantía de que, acordate que en esos días, primero después de la derrota de Provincia de Buenos Aires, después de varios datos de la economía, era como que el gobierno estaba en una posición muy, 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 muy débil. Y él salió a respaldarlo. Yo creo que sí. Creo que por otro lado está también un escenario donde todavía no hay liderazgos consolidados en la oposición. Recién empiezan, digamos, primeros movimientos al menos en el peronismo, de empezar a armar lo que muchos ya dirigentes están hablando del post-kirchnerismo, ¿no? Esto me parece que empieza a ser una realidad. Veremos cómo se va, digamos, picó en punta. ¿Y cómo estás viendo vos que conocés ¿Cómo? Vos que conocés en profundidad provincia de Buenos Aires, ¿cómo estás viendo eso? Yo creo que lo de provincia de Buenos Aires, lo que creo que hay algunas pautas que están establecidas en el cual hay un compromiso de, al menos en el peronismo, de muchos dirigentes que son intendentes que van a salir a caminar la provincia de Buenos Aires. Hay como un pacto no escrito en el cual el peronista en la provincia de Buenos Aires quiere que el próximo candidato a gobernador sea un intendente y que no venga la política nacional a poner un candidato, como fue Rucauf, como fue Scioli, como fue Axel Kicillof o como fue Vidal con el macrismo. Sí. Quieren un dirigente, que un intendente sea el candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Ese es el primer dato. El segundo dato que te doy en ese pacto no escrito es que se derogue la ley en el cual los intendentes no puedan volver a reelegirlos. Es decir, volver nuevamente a las reelecciones indefinidas. Sí, pues. El tercer dato que te doy en el acuerdo que había para que se vote el endeudamiento en el mes de diciembre es que antes de junio, antes que empiece el Mundial de Fútbol, el gobernador de la provincia de Buenos Aires se había comprometido a nominar los 4 cargos que había vacantes para el Tribunal Superior de Justicia. Hoy la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Buenos Aires son 7 integrantes y solamente hay 4 cargos vacantes, algunos por fallecimiento y otros por jubilación. Este también era otro dato que había acuerdo de toda la dirigencia oficialista y opositora. Y el último dato es que
hay varios intendentes, creo que son 6, 7 u 8 intendentes que ya están caminando la provincia de Buenos Aires, te digo, o ex intendentes, como Gabriel Catopodis, que es ministro de Obras Públicas de la provincia, Federico Termín, que es el intendente de Loma de Zamora, Cascallares, que es ex intendente, porque en licencia, hoy diputado provincial, Mayra de Almirante Brown, Mayra Mendoza de Quilmes, que hoy es con uso de licencia, Leonardo Nardini, Julio Alac, Federico de Achával, Gustavo Menéndez, así los nombres que hoy estoy recordando, que manifestaron su intención de ser precandidatos a gobernador de la provincia de Buenos Aires y empiezan a caminar la provincia. Y después, el que posicionado será el que representará al peronismo bonaerense como candidato a gobernador. Y el último dato, que también estaba, digamos, dentro de los acuerdos, es que provincia de Buenos Aires también iría desdoblada de las elecciones nacionales. ¿Otra vez? Como se hizo el año pasado, se volvería a hacer este año. Gracias, don Carlos. Vamos a volver sobre este tema importantísimo, estos últimos datos. Abrazo grandecito y muy buena Semana Santa. Igualmente, don Carlos Germano, esos datos del final son espectaculares de provincia de Buenos Aires porque hacen la definición de la candidatura presidencial también de Axel Kicillof y la solución, cómo hacemos para tener un candidato ganador en provincia de Buenos Aires, porque Santilli mide bien,